Buenos días, Dios te bendiga en este precioso día. Poderoso es el Señor. Que la paz de Cristo sea sobre ti, sobre tu familia, en este nuevo día, en este nuevo amanecer que Dios nos da. Que por su gracia, por su amor, por su misericordia, estamos en pies nuevamente. Vamos a orar para dar inicio a este mensaje. Padres, poderoso Señor, bendecimos tu nombre hoy y siempre, porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, te glorificamos, te honramos, te exaltamos, te damos gracia, honra, alabanza a ti, Señor, porque eres grande, eres el Dios que da vida, eres el Dios que nos da la victoria, eres el Dios que nos fortalece, eres el Dios que nos llena de amor, de humildad, de misericordia y nos habla a través del Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias por todo, Señor, por un amanecer más, por la vida que nos da y por todo, Señor. Y que la paz de Cristo repose en cada vida, en cada alma en esta mañana, Padre. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. De ti viene la fuerza, de ti viene la salud, de ti viene el conocimiento, de ti viene la revelación, Señor, para tu pueblo. Que eres grande, poderoso, Señor, en este día, Padre. Te agradecemos, Señor, por la luz del día que vemos. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas que nos rodean, Padre, porque por ti existen las cosas y por ti fueron creadas y por ti fueron hechas, Señor. Mi Dios de la gloria, ¿quién como tú, Padre Santo? Este día lo ponemos en tus manos. Este día le vamos una oración, Señor, de agradecimiento hacia ti, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender esta palabra. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprenderla, Señor. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría de lo alto, Señor. Mi Dios de la gloria, santo, poderoso eres, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Bien, abran su Biblia en Gálatas 3, del 1 al 5, vamos a leer. Dice la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Oh Gálatas, insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto no solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por obras de la ley o por obras el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu Santo, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravilla entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Con fe. Gloria sea al nombre del Señor en este día. Santo es el Señor, poderoso eres, Señor, Dios de toda gracia, Dios santo, Dios eterno. Tu palabra que tenga poder, tu palabra que tenga autoridad, Señor. Bien, mis santos hermanos, los Gálatas, el apóstol Pablo menciona a los Gálatas como insensatos, porque ellos escucharon el oír con fe, el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios viene por el oír con fe y oír palabra de Dios. Ellos habían recibido la palabra de Dios, la habían atesorado en su corazón, la habían guardado, le habían hecho sacar provecho, habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué pasó en el caminar diario de nuestras vidas? Por un momento vienen los Gálatas, era una ciudad, vienen los Gálatas a debilitarse en la fe, viene a menguar su fe, y el apóstol Pablo pues los coge y los exhorta, y le reprende, y le hace un llamado de atención. ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo de Dios? ¿Lo recibiste por la ley o lo recibiste por el oír con fe? Cuando uno recibe por el oír con fe,
mis santos hermanos, está recibiendo a nuestro Señor Jesucristo por fe, porque la palabra de Dios es por el oír y oír palabra de Dios por fe, no es ya por la ley. Nosotros ya no vivimos el tiempo de la ley, sino que vivimos el tiempo de la gracia, vivimos el tiempo de Cristo, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en los Gálatas. Los Gálatas, mis santos hermanos, se habían desviado un poquito y estaban apostatándose de la fe, estaban nuevamente volviéndose al antiguo pacto, nuevamente volviéndose a la ley, volviéndose a los mandamientos del antiguo pacto. Ya habían dejado la gracia, ya habían dejado el oír la palabra de Dios. Y muchas veces sucede así con el cristiano de hoy en día. El cristiano recibe la palabra, el cristiano acepta el sacrificio de Cristo, el cristiano se bautiza, el cristiano recibe las bendiciones, el cristiano recibe todos los misterios que Dios ha tenido guardados, los recibe, se los come, los saborea, los prueba. Y nuevamente, mis santos hermanos, se vuelve hacia atrás, nuevamente se vuelve a continuar lo malo que ha hecho, lo malo que está recibido. Y muchas veces tenemos doble criterio, doble personalidad de vida, y eso a Dios no le agrada. Eso estaba pasando en ese entonces con los Gálatas, y es por eso que Pablo les exhorta a los Gálatas: ¿cómo recibiste el Espíritu Santo de Dios? ¿Lo recibiste por la ley o lo recibiste por la fe, por el oír palabra de Dios? Dice el versículo 1 de Gálatas 3:1: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les fascinó? La palabra insensato no se refería a la falta de inteligencia, sino a la falta de obediencia adelante de Dios. Adelante de Dios, mis santos hermanos, debemos de ser obedientes, debemos de creerle a lo que Dios nos dice en su palabra, a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios nos manda, a lo que Dios nos exhorta, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos enseña, nos dice que debemos de ser obedientes. Si hemos aceptado a Cristo, debemos aceptar todo lo que venga y no tener doble pensamiento ni doble idea, mis santos hermanos, para no tener problema con nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24 y el versículo 25, vamos a leer que nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Entonces él les dijo: oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Así es, mis santos hermanos. Muchas veces pues tienen que las cosas sucedernos, tienen que las cosas pasarnos para poder creerle a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos enseña aquí, mis santos hermanos. 1 Timoteo 6:9. Vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. 1 Timoteo 6:9. Gloria sea al nombre del Señor. Y dice así la palabra del Señor: porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicia y necia y dañosa, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, mis santos hermanos. Que nos habla la palabra de Dios, que nos dice que muchas veces pues estando en la verdad, muchas veces conociendo el Evangelio de Cristo, nuestras mentes se desvían a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, nos enriquecemos, mis santos hermanos. No es que digo que el enriquecerse es malo, no, es bueno, pero tenemos que siempre tener a Dios por primer lugar. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Y muchas personas conocieron el Evangelio, conocieron la gracia, saborearon la palabra de Dios y se hicieron ricos, mis santos hermanos, y cayeron en lazo de tentación y se apartaron de la fe. Eso es lo que nos dice Pablo. Pablo expresó así su extraña conmoción y enfadado por la deserción de los Gálatas. ¿Quién los fascinó? ¿Quién les estorbó? ¿Quién los engañó? Los judaizantes, aquellos maestros falsos que plagaron a la iglesia en Galacia.
mis santos hermanos, ahí ellos fueron los que llevaron una doble doctrina falsa o una doctrina errada, mis santos hermanos, que los engañó y nuevamente lo querían a los Gálatas hacerlo volver atrás. Y eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra de Dios. Tú que conociste la verdad, tú que estás en la verdad, no tienes que dejarte motivar de cualquier maestro falso que quiera engañarte, que quiera sacarte del camino de la verdad, que quiera sacarte de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que rechazarlo, tienes que reprenderlo, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí, por Jesucristo. Por Él nosotros tenemos entrada, libre acceso al Padre Celestial. Eso es lo que nos dice, mis santos hermanos, la palabra de Dios. ¿Quién los estorbó a ellos? A ellos los estorbó los judaizantes, la religión judaizante. Ellos mismos la estorbaron para no poder llegar hacia la verdad, hacia nuestro Señor Jesucristo, mis santos hermanos. ¿Quién nos fascinó? Hay una palabra que dice: ¿quién os los fascinó? Dice: encantados o engañados por medio de los halagos, promesas falsas. El término indica que los judaizantes recurrieron a la manipulación de las emociones, mis santos hermanos. Hay hombres sabios, pero son sabios en su propio yo, en sus propios intereses, pero no son sabios en el conocimiento de la palabra de Dios. Y tienen mucho labiar, que muchas veces aquellos que están enraizados, aquellos que están sembrados en la palabra de Dios, los saca, mis santos hermanos, y los lleva hacia afuera. Así estaba pasando en la iglesia de los Galacia o de los Gálatas. Por eso Pablo le propone y les amonesta y le dice: ¿cómo ustedes conocieron la verdad? ¿O lo conocieron por medio de la ley o por medio de la gracia? O por medio, no, sino que ellos conocieron al Espíritu Santo por oír la palabra de Dios. Ellos aceptaron el sacrificio, aceptaron a Cristo, y eso es lo que nos dice, mis santos hermanos, la palabra del Señor. Leamos el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo le preguntaba a los Gálatas, aquellos siervos, aquellos ministros que se habían apartado del camino: ¿cómo recibiste tú el Espíritu Santo? ¿Lo recibiste por la ley o lo recibiste por el oír palabra de Dios? Nosotros recibimos el Espíritu Santo es por fe, por el oír la palabra de Dios, no por la ley, porque la ley mata, la ley te destruye, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. La respuesta, cuando recibiste el Espíritu Santo, la respuesta, la pregunta retórica de Pablo es obvia. Los Gálatas habían recibido el Espíritu al ser salvos. Romanos 8:9 dice la palabra de Dios. Romanos 8:9 dice así la palabra del Señor: mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así es, mis santos hermanos. Ellos habían recibido el Espíritu Santo de Dios para ser salvos, mis santos hermanos. Y eso es lo que estaba pasando en los Gálatas. Los Gálatas, mis santos hermanos, tenían doble criterio, doble personalidad. 1 Corintios 12, dice la palabra de Dios, 12:13, dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Que nos dice aquí: judíos, griegos, gentiles, todos fuimos bautizados en un solo espíritu, en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te apartas entonces de la palabra de Dios si tú conoces el Evangelio? ¿Por qué te apartas del camino de Dios si tú conoces la salvación? ¿Por qué te apartas de la verdadera doctrina si tú conoces la palabra del Señor? Tú la has comido, tú la has saboreado, tú la
la has degustado en tu paladar, en tu paladar ha entrado esa leche, esa miel, mis santos hermanos, y ahora quieres andar atrás de la carne, quieres andar atrás de la ley, quieres andar haciendo lo malo delante de Dios, después que has sido tu ministro, has sido un pastor, un buen siervo adelante del Señor. Versículo 3, mis santos hermanos, nos enseña: tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Comenzaste un día alabando a Dios, un día cantando a Dios, un día, mis santos hermanos, predicabas, un día hacías campaña, un día hacías publicidad del Evangelio, un día hacías mensajes, un día llenabas estadios, llenabas calle, llenabas plaza, mercado con la palabra de Dios. Mis santos hermanos, tenías un elogio muy alto, te tenía Dios, muy estima, hablaba en el Espíritu, hablabas en lengua, danzaba, eras un gran salmista, eres un gran predicador, un gran motivador, un atalay, un mensajero de Dios. Y ahora vas a acabar por la carne porque son tan insensatos. Eso es lo que lo dice Pablo, porque son tan necios que vas a acabar por la carne. Mis santos hermanos, Pablo no podía creer con cuánta facilidad habían sido engañados los Gálatas, así que hizo una segunda pregunta retórica para responderle por su necedad. Comenzando por el Espíritu, vas a acabar por la carne. Después que tú has tenido una fama que Dios te ha dado, después que tú has tenido un alto estima, y ahora vas a caer en lo bajo, vas a comenzar de nuevo. ¿Qué te pasa, pues? Le dice Pablo a los Gálatas: levántate, hermano, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Eso es lo que Pablo está insistiendo, lo que Pablo está llevando, mis santos hermanos, en esta palabra de Dios. El versículo 4 dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. La palabra griega, en el significado básico de ha experimentado, significa padecido. No tiene que aplicarse solo a las situaciones de las situaciones difíciles de la vida, sino que, mis santos hermanos, es lo que Dios está hablando, es lo que Dios está motivando aquí a Pablo. Pablo le está diciendo, mis santos hermanos, es que debemos de seguir avanzando, debemos de seguir creciendo en el Espíritu. Eso es lo que Pablo está motivando, eso es lo que Pablo le está exhortando, lo que nos está diciendo ahí, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque no podemos retroceder, no podemos quedarnos a medias, sino que tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que seguir adelante. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, mis santos hermanos. ¿Por qué soy necio? ¿Por qué estamos padeciendo cualquier situación de la vida? Si Pablo nos enseña, Pablo nos exhorta y nos anima y nos dice: ¿por qué vas a volver a la carne? ¿Por qué vas a volver a la ley si tú recibiste al Espíritu Santo de Dios? Tú saboreaste el Espíritu Santo de Dios, tú te lo comiste al Espíritu Santo de Dios, mis santos hermanos, y por tanto tenemos que avanzar y por tanto tenemos que seguir creciendo en la palabra de Dios. Versículo 5 nos enseña así: aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír la palabra de Dios. Así es, mis santos hermanos, con fe. Versículo 2 dice: mis santos hermanos, esto solo requiere saber de vosotros, si viste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. La palabra del Señor, mis santos hermanos, solo se recibe es por fe. Por fe usted va a recibir la palabra de Dios. Por fe usted va a saborear la palabra de Dios. Y eso es lo importante, mis santos hermanos, que Dios quiere en esta mañana. Dios quiere en esta mañana que no te salgas del camino. Cualquier situación que estés pasando, cualquier situación que estés atravesando, Dios quiere que sea fiel. Dios quiere que tú permanezcas fiel en los caminos del Señor. Que solamente hay un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, mis santos hermanos, en esta mañana. Con ustedes se despide su servidor, Carlos Acosta.